Buenas tardes con todos. Vamos a proceder con la gran gigantomaquia. El título del debate es Marxismo y Mariateguismo, ¿no? Tenemos de este lado a Arenis Alata, que es egresado de la carrera de Filosofía, y aquí tenemos a Gerardo Garrido, que es ingresante de la carrera de Filosofía. De formación autodidacta, y por otro lado también Denis, perteneciente al Círculo de Estudios Autónomo Wilco, ¿no? Ahora, sin más que decir, vamos a empezar con Denis. Ya tiene un tiempo de 25 minutos. Como le falten 5 minutos, le voy a avisar para que pueda culminar la idea y su argumento. Igual también de la misma manera con Gerardo Garrido. Y ya empezamos. Bien, gracias por la invitación y gracias por la asistencia también a los hijos. Me voy a ocupar del problema del indio en Mariátegui, creo que el tema de debate, y pues ya me adentro de lleno. Primero aclarando algunas cosas, ¿no? Que el pensamiento en Mariátegui, como bien indica en sus escritos, es un pensamiento que no está terminado, ni siquiera es sistemático, ¿no? Uno revisa, digamos, los escritos de Mariátegui, entonces se encuentran muchas contradicciones. Hay tesis en las que recupera Mariátegui, digamos, posterior de haberlas refutado, ¿no? Entonces, esto da a indicar de que evidentemente Mariátegui se comprometía con el pensamiento y no así, digamos, con la dogmática, ¿no? Segundo, que el pensamiento en Mariátegui, bien lo indica él también, en la escena contemporánea, en los 7 ensayos y en otros textos también, es un pensamiento que obedece a sus impulsos, dice él, o a sus inclinaciones, ¿no? A su compromiso con el pensamiento socialista o marxista, o en su momento tal vez influenciado por el Grupo Colonia, ¿no? En respuesta a la generación novecentista. Primero quiero empezar por una periodización del pensamiento en Mariátegui. De hecho, él, después de volver de Europa, se refiere a su pensamiento, al menos al primer momento antes del viaje a Europa, como un pensamiento de la Edad de Piedra, ¿sí? Entonces, dentro de los estudiosos de Mariátegui se dividen estos dos grandes momentos, ¿no? El primer momento, que es la Edad de Piedra, y el segundo momento, que es el momento de la Edad Revolucionaria, ¿no? Al menos lo denomina Rullón. Entonces, en esta periodización, evidentemente, en el primer momento todavía no es marxista, de hecho es liberal, tiene mucha influencia del pensamiento de Manuel González Prada, de Abraham Valdelomar, evidentemente, pero existen algunos aspectos del pensamiento de Mariátegui que van a ser permanentes y que más adelante yo lo voy a demostrar. Hay una periodización que realiza, por ejemplo, Aníbal Quijano, ¿no? Al pensamiento de Mariátegui, que me parece muy interesante, ¿no? Que también va a ser un poco la brújula que voy a seguir para ocuparme del pensamiento de Mariátegui en torno al problema del indio. Pero también hay una periodización, por ejemplo, de José Escobedo Rivera. Con José Escobedo Rivera nos podemos ocupar, por ejemplo, de la periodización que hace el primer momento de la Edad de Piedra del pensamiento de Mariátegui. Y con Quijano nos podemos más bien apoyar para periodizar el segundo momento, ¿no? del pensamiento de Mariátegui, que es después del retorno de Europa. Un primer momento con Escobedo Rivera, por ejemplo, abarcaría desde 1911 a 1918. Un segundo momento, claro, en este momento influenciado mucho por el Grupo Colonia, por el pensamiento de Manuel González Prada. Un segundo momento, este primer momento, abarcaría de 1918 a 1919, a la que estoy denominando obrerista, porque es en estos escritos donde por primera vez se compromete con los obreros sin todavía ser marxista o socialista, ¿no? Con Quijano nos podemos apoyar sobre todo, digamos, distribuyéndolo en estas dos grandes etapas. En una primera etapa habría un primer momento, que es el periodo del repliegue físico, lo que Quijano, ¿no? Que va desde su nacimiento hasta 1914. Una niñez de pobreza, dificultades físicas, una madre que trabaja como obrera, etc., ¿no? Un segundo momento, este primer momento, digamos, que abarca a lo que Quijano denomina el periodo del colonialismo a la crítica política, que va de 1914 a 1919, influenciada por el pensamiento de González Prada y Abraham Valdelomar y entre otros, ¿sí? Ahora, un segundo momento, digamos, de este gran momento, sería el periodo de la experiencia europea, que es el periodo en el que conoce el marxismo, se empapa de marxismo en Europa y uno puede ver, por ejemplo, sus cartas de Italia. Impacta profundamente el marxismo en el pensamiento de Mariátegui. Incluso la apreciación que tiene de González Prada ya será distinta, ¿no? Otro momento de esta segunda etapa, que sería el cuarto momento, digamos, en Quijano,
ya es el periodo de regreso a Perú, que va de 1923 a 1928, en un contexto bastante agitado por las protestas de las reformas universitarias, sea Argentina, por ejemplo en el Cusco, ¿no? Etcétera, ¿no? Otro momento sería, abarcaría el periodo que va desde 1928 hasta la muerte de Mariátegui, ¿sí? Que es un momento de conflicto con el APRA, funda el CGTP y etcétera, ¿no? Estas clasificaciones evidentemente nos sirven para situarnos, ¿no? Dentro del horizonte de la totalidad del pensamiento de Mariátegui, pero creo yo que cuando uno se aproxima desde lo indio, es decir, si nuestro problema gira en torno a interpretar cómo piensa Mariátegui al indio y cómo entiende por indio Mariátegui, tendríamos que proponer, yo al menos modestamente para esta ponencia propongo lo siguiente, de que se siga clasificando en estos dos grandes periodos, es decir, la edad de piedra y la edad revolucionaria, pero que en estos dos momentos el enfoque ya es distinto, ¿sí? Es decir, de un enfoque liberal a un enfoque más marxista, socialista, etc., ¿no? Entonces, ocupémonos de la primera etapa, porque, por ejemplo, hay escritores que dicen que Mariátegui descubre al indio una vez vuelve de Europa, cosa que es absolutamente falso, ¿no? Es decir, ontológica y existencialmente, Mariátegui tiene siempre presente al indio, el indio siempre está en sus escritos, lo voy a demostrar a continuación. Por ejemplo, el 12 de octubre de 1914, Juan Croniker escribe un artículo titulado La fiesta de la raza, ¿sí? Que es una celebración de la hispanidad, es una celebración de la conquista de Colón, de la llegada de Colón, entre otras, y es una imploración a los públicos lectores del Perú a celebrar, digamos, la conquista española, y lo hace así. Esto nos pone a pensar lo siguiente, ¿sí? Que primero, en Mariátegui, existe o está presente la idea del indio, y la idea del indio estará presente siempre en tanto pasividad, ¿sí? Es decir, en este artículo Mariátegui demuestra cómo piensa lo indio, como aquello que está, más adelante lo va a decir explícitamente, inerte, muerto, que será vitalizado solo con el espíritu y el pensamiento de Occidente, ¿sí? Y de Europa, evidentemente. Para ser precisos, marxismo, ¿sí? Para ser sinceros también. Pero eso más adelante, ahora todavía no. Entonces, pero hay otro aspecto que me parece interesante que se va a mantener también dentro del pensamiento, de la evolución del pensamiento de Mariátegui. Es la idea de los grandes hombres. Evidentemente el materialismo de Mariátegui, esto se ve nítidamente, digamos, en defensa del marxismo, no es un materialismo histórico, digamos, tradicional, ¿sí? Clásico o positivista. De hecho, reacciona contra el positivismo, ¿no? Apoyado en Sorel, en Bergson y otros, ¿no? Entonces, hay algo muy importante que está ya presente en este primer momento, y es la idea de los grandes hombres. Y esa tesis lo toma de Annunzio. De Annunzio era un pensador italiano, en realidad era un personaje nacionalista literato, que enfatiza mucho en los grandes hombres que son capaces de hacer la historia. Entonces, Cristóbal Colón, bien lo señala por ejemplo Antonio Melis, sería ese gran hombre capaz de hacer momentos históricos o transformar la historia, ¿no? que más adelante veremos cómo esto solo sucede en Europa, digamos, no en el indio, ¿no? Siguiendo, entonces, esta forma de entender ya está presente y más adelante se va a manifestar interesantemente. También tiene escritos sobre el resurgimiento de la música incásica, etc. Entonces, ¿cómo entiende Mariátegui en este primer momento el indio? Evidentemente no lo está entendiendo desde el marxismo, ya no es una posición todavía radical, es una posición todavía liberal, es decir, al calor del debate que tal vez tuvieron los González Pradistas con la generación novecentista, ¿no? Con la generación arielista, ¿no? Ribagüero, García Calderón y otros, ¿no? De hecho, los escritos de Mariátegui están constantemente criticando al nacionalismo de Víctor Andrés Belaúnde o de García Calderón, etc. Él asumiendo, digamos, una posición más vanguardista, ¿sí? Entonces, esta es una forma, digamos, de pensar bastante liberal. Quijano creo que dice que es una posición democrática, radical, etc., que todavía no es socialista, pero hay algo que decía antes, que creo yo que va a ser fundamental. El indio es pensado a partir de la idea de un proyecto que va a ser concretado con la unión de esos dos grandes antecesores de la cultura nacional, porque así lo piensan, ¿no? Las nacionalidades, por ejemplo, en este artículo del Día de la Raza, que es la celebración de la hispanidad, en Mariátegui, las nacionalidades evidentemente serán pues de una herencia hispana y de la otra herencia indígena. Lo hispano como aquello que le da cierta vitalidad, no sé si virilidad, ¿no? En el sentido de Freud, y lo indígena como aquello que es pasivo, etc. Más adelante, y en todo el pensamiento de Mariátegui, el indio es
la base de la formación de la nacionalidad, no algo así como la cabeza o alguien que encabeza, digamos, la formación de la nacionalidad. Es algo en lo que se edifica la nacionalidad, ¿no? Es decir, sobre lo que se construye, no es, digamos, un sujeto, etcétera, ¿no? que es capaz de construir, se va a mantener siempre. Ahora, me voy a ocupar de la segunda etapa. La segunda etapa es aún más interesante en Mariátegui, porque expresa, digamos, una aproximación más socialista, se nutre del marxismo en Europa. Por ejemplo, el artículo titulado Lo nacional y lo exótico me parece que es paradigmático, puesto que explica la manera en la que Mariátegui se aproxima, ahora sí, desde el socialismo, y con antecedentes que yo ya había expuesto, por ejemplo, el presupuesto de un proyecto nacional, ¿sí? Hacia lo indio, ¿no? Este artículo es de 1924, y que está también incorporado dentro del volumen Peruanicemos al Perú, ¿no? que es una edición ya póstuma. ¿Qué se destaca de este artículo? Lo que destacamos de este artículo es, primero, la idea de la civilización occidental, ¿no? Que está muy presente en Mariátegui. Segundo, la idea de la peruanidad, que no existe. Tercero, el nacionalismo. Y cuarto, el indio y su idioma. De la civilización occidental, dice Mariátegui que el Perú, ¿no? gira siempre en torno a la civilización occidental. Es decir, el Perú no está más allá de Europa y que además dentro de ese conglomerado mundial, el Perú representa apenas una parcialidad, digamos, de este conglomerado mundial. De la peruanidad, indica que la realidad peruana no es auténtica, y ahí critica el nacionalismo también, ¿no? Del nacionalismo. El nacionalismo no existe para Mariátegui, ¿sí? No existe una realidad peruana siquiera, no existe una peruanidad para Mariátegui. El Perú todavía es una nacionalidad de formación, ¿no? Pero hay algo muy interesante en Mariátegui, es que él diagnostica que la mayoría de la población peruana es india, ¿sí? Es decir, son los indios que conforman el grueso poblacional del Perú. Y además, en Peruanicemos al Perú dirá que el indio será la base de la nacionalidad, ¿sí? Como ya lo había mencionado. Tercero, el indio. El indio para Mariátegui es inerte, ¿sí? O sea, muerto, no sé si bruto, ¿no? Que solo será revivido, cito, con aluviones de la civilización occidental, ¿sí? Solo así se construye la peruanidad. ¿Por qué? Porque esa peruanidad que no existía, dice Mariátegui, solo existió apenas en el periodo incásico, ¿sí? Como si los incas, digamos, dijeran que eran peruanos o construyesen un proyecto algo así como la peruanidad, ¿no? Cosa que no existe sino en el pensamiento de Mariátegui y también, digamos, en el pensamiento de toda esta generación que está en debate, ¿no? Luego también dice de que los españoles extirparon del suelo de la raza todos los elementos vivos de la cultura indígena. Es decir, no existe, digamos, algún elemento cultural indígena que sea capaz tal vez de rescatar porque fue extirpado por los españoles, lo que piensa Mariátegui, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces incorporar una religión que ya no es peruana, dice Mariátegui, sino que es occidental, etcétera, etcétera. De esto yo quería más o menos partir y empezar a polemizar. Primero, que existe aquello que estoy denominando como una reducción civilizacional. Evidentemente Mariátegui sí conoce la crisis del mundo, la crisis de Occidente, de Spengler. Lo conoce, por ejemplo, en la escena contemporánea lo para citando, por ejemplo. Pero cuando se refiere al indio, digamos, es bastante, no sé si fatalista, pero entrega siempre la peruanidad al indio, aquello que está en decadencia, que es Occidente, ¿sí? Cosa que no sucede, digamos, con el mundo oriental. Con el mundo oriental, evidentemente, Mariátegui, gracias al socialismo, dice que es capaz de construir acciones heroicas, etcétera, el mundo de Occidente, pero el mundo de Occidente es más activo, más resistente, más viril, etcétera. Cosa que no sucedería, digamos, con el Perú. Es decir, no existe una civilización en el Perú, ¿no? Segundo, hay una reducción cultural, estoy denominándolo así. Respecto a la peruanidad, es decir, creo que había una obra, si no me equivoco, era La Siglo de Alegría, ¿no? Que decía, en un contexto de guerra, ¿no? ¿Quién es Chile? Debe ser un capitán, ¿no? Es decir, no existe una idea de peruanidad consolidada, ¿sí? En los indios, en el momento en el que Mariátegui está escribiendo, ¿sí? La peruanidad solo existe, digamos, en el imaginario del discurso de la clase criolla que trata de construir un proyecto y que había sido puesto en crisis gracias a la guerra con Chile.
¿sí? Entonces, no es que los indios aspirasen a la peruanidad, sino que justamente Mariátegui reduce al indio a la peruanidad, ¿sí? ¿Esto en qué sentido? Por ejemplo, en el 23, si no me equivoco, se da la gran rebelión de Huancholima, ¿sí? En Huancholima, por primera vez, los aymaras y los quechuas proponen un proyecto de nación que no es la peruanidad. De hecho, quieren una república cuya capital sea Huancholima, ¿sí? Esto, digamos, lo voy a usar más adelante en el sentido de que la lucha, si se quiere, de los indios, ¿no? Capsoli, por ejemplo, está estudiando o estuvo estudiando, ¿no? todo este fenómeno. Burga, Flores Galindo, están de acuerdo de que, digamos, las aspiraciones del momento del indio, cuando Mariátegui está escribiendo, no tiene nada que ver con lo que Mariátegui propone, ¿sí? Lo voy a explicar un poco más detallado más adelante. Ahora, hay un aspecto, digamos, que se puede rescatar de este volumen de Peruanicemos al Perú, a partir del artículo titulado El problema primario del Perú. De esto extraigo las siguientes ideas. Primero, la idea del enfrentar el problema del indio. Evidentemente, Mariátegui dice de que no se trata de tener esta actitud del avestruz, es decir, no esconder la cabeza. El hecho de que nosotros ignoremos un problema no significa de que este problema no exista, ¿sí? Entonces, frente a otros intelectuales que ignoran el problema del indio, Mariátegui dice de que hay que, digamos, ocuparnos de ella, ¿no? Puesto que además, digamos, el Perú no ha progresado gracias a que no nos hemos ocupado del problema del indio, dice Mariátegui, y que el indio, digamos, representa una tara al progreso, ¿sí? del Perú. Y sigue repitiendo de que el indio es la base de la peruanidad, ¿no? Algo que quiero resaltar, que me parece muy interesante, por ejemplo, Enrique Dussel en su artículo sobre Mariátegui dice algo muy interesante, que yo creo que es absolutamente falso, cuando dice que Mariátegui se ocupó a partir del indio y desde lo indio de pensar el Perú y la realidad peruana y la peruanidad, ¿no? Eso es absolutamente falso y lo voy a demostrar más adelante, porque no es que Mariátegui piense desde lo indio y se preocupe de la nacionalidad a partir de lo indio. Justamente hay un problema que es el proyecto nacional, que es el problema de construir la peruanidad, y justamente ahí se manifiesta, digamos, y a partir de ella se ocupa del problema del indio. Entonces Mariátegui no piensa al Perú o la peruanidad desde lo indio, sino que piensa al indio desde la peruanidad. Ese es su presupuesto, ¿no? Otro, el problema del indio como un problema de la nacionalidad, digamos, se puede deducir de este artículo, ¿no? Para Mariátegui no es el negro, no son, digamos, incluso los indios helvícolas los que serán la base de la construcción de la peruanidad, sino el indio. Para ser precisos, el indio quechua y el indio aymara, así lo dicen, ¿no? Puesto que además son una mayoría, en su momento eran 4 millones, ¿no? Respecto, digamos, a un grupo minoritario que eran los criollos de Lima, ¿no? Ahora, otro aspecto que me parece muy interesante de este artículo es que indica que en la República el indio es aún más maltratado que en el periodo virreinal o colonial, como quieran llamarlo, no de acuerdo a su gusto. Y ahí surge algo que más adelante será debatido, que es el problema de la tierra, ¿sí? Y Mariátegui dice algo así como que el problema de la tierra o la tierra ha sido siempre la alegría del indio, ¿no? El indio dice que siente que viene de la tierra, ¿no? Ha desposado a la tierra y vuelve a la tierra, digamos. Esta tesis, o al menos esta idea, está bien tal vez para un pueblo semita, ¿no? Pero no para el indio. O sea, el indio no es así en su religión, ¿no? De hecho, cuando, por ejemplo, en los 7 ensayos se ocupa del factor religioso, de la religión del indio, se aproxima a través de Fraser. Pero, digamos, lejos de explotar las potencialidades de Fraser, Mariátegui lo único que hace es reducir a sus propósitos materialistas, incluso indica de que la religión del indio carece de espiritualidad, ¿no? Cosa que, digamos, no tiene, digamos, nada que ver. Ahora, ya para cerrar, ya que me quedan 5 minutos, en realidad no es nada de lo que tenía previsto decir. Otro aspecto que me parece muy interesante, ¿sí? La solución del problema del indio, dice Mariátegui, será solo realizado por el indio. Y esto está relacionado con la otra tesis que también quiero recuperar, que es el hecho de que Mariátegui ignora y al mismo tiempo descarta el discurso que los indios de su momento mantenían en los congresos indígenas, por ejemplo, organizados por el Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo y etc. ¿Sí? Primero, ¿por qué? Es decir, Mariátegui en el fondo dice de que los indios todavía no han desarrollado un pensamiento, cosa que es absolutamente falso. Tanto Flores Galindo como Burga están de acuerdo con que en los 900, incluso antes, digamos, de que Mariátegui naciera, está siempre el indio en un proceso de lucha,
¿sí? Pero a partir del 900 entra un proceso a lo que Capsoli y otros denominan la ideología milenarista, ¿sí? La ideología milenarista que consistía en que se había manifestado en las deidades que eran las rocas, las huacas, algunos denominan que eran los encas, la imagen de Cristo y de María, ¿sí? Y que esta noticia y este dato, digamos, está presente en revistas y artículos, digamos, de Arequipa, de Cusco y etcétera, ¿sí? Entonces, no es que el indio, digamos, no tenga un pensamiento, no es que el indio no tenga un programa, ¿no? Razón por la cual Mariátegui dice de que el único programa que puede ser el socialismo. Algo que me parece muy interesante. Por ejemplo, en el prólogo a Tempestad en los Andes de Valcárcel dice hay un mito que o al indio le mueve el mito, no al alfabeto blanco. ¿Qué mito? El mito del socialismo. Es absolutamente falso, digamos. El indio era movido por un mito absolutamente distinto, que era el mesianismo andino en su momento, y que Mariátegui falsea, ¿no? Porque creo yo, me gustaría debatir eso, que Mariátegui no tiene la intención de comprender aquello que hace y está haciendo, incluso pensando el indio. Porque evidentemente en su posición materialista histórica, Mariátegui sí es capaz de ocuparse, digamos, de la espiritualidad o incluso del sentimiento, dicen los 7 ensayos, de aquellos que son actores de la historia, pero con el indio no hace eso. En el indio no existe algo así como un sentimiento, no existe un mito, ¿no? Al menos no es válido para Mariátegui, lo descarta. Son programas antiguados para Mariátegui, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede esperar de eso? Digamos, ya para cerrar, pues que para Mariátegui, digamos, el indio se iba a liberar, solamente el indio, en tanto el pensamiento que guíe esa liberación sea el socialismo, ¿no? Bueno, me quedo acá, que en realidad tenía razón. Gracias. Bien, ahora le damos la palabra a Gerardo, igual ahí tiene sus 25 minutos. Ok, gracias. Cuando venía a la universidad noté diferentes problemas del día a día: pobreza, desempleo, niños trabajando, perros en la calle, contaminación, tráfico. Entonces, uno cuando lee, por ejemplo, los 7 ensayos, cuando lee el primer capítulo del análisis del esquema económico, se da cuenta de que Mariátegui, desde el simple hecho de buscar la génesis de la desigualdad social en el Perú, hace un hallazgo que hasta el día de hoy se arrastra. En mi exposición lo que yo quiero demostrar es que Mariátegui sí comprende lo esencial del problema del indio. En segunda instancia, que el método del marxismo es el método correcto para la emancipación de toda la humanidad. Este sería el punto de debate. ¿Qué propone el indianismo? ¿A quién quiere liberar? ¿Y qué propone el marxismo? ¿A quién quiere liberar? Por eso es que cuando uno parte del análisis materialista, parte de la comprensión de las estructuras económicas para buscar los nexos y las consecuencias necesarias y lógicas. En este sentido, el pensamiento de Mariátegui, ¿por qué sigue siendo vigente? Porque el capitalismo sigue existiendo, y peor aún, el capitalismo imperialista. Cuando, por ejemplo, los indianistas dicen que no queremos paternalismo, no queremos someternos a ideas extrañas, así como lo hizo Mariátegui, sometiéndose a ideas occidentalistas, yo me pregunto, ¿cómo es que, por ejemplo, pueden resolver los problemas contemporáneos de la economía, de la política, de la sociedad? Actualmente hay una cuestión geopolítica, hay una cuestión de lucha de imperios. Entonces, ¿van a rechazar todas las tesis económicas, filosóficas que son de Occidente solo porque no quieren tener una paternalidad en las teorías? Evidentemente, Mariátegui parte de la comprensión de que el conocimiento es un conocimiento en conjunto. Lo que hace es transcribir el análisis del proletariado occidental al entendimiento del campesino, del indio, en el Perú. En este sentido, Mariátegui, yo voy a partir de 3 libros que nos van a poder servir para comprender cuán importante es el pensamiento de Mariátegui hoy en día. Y no solamente para comprender cómo es que acertó en el problema del indio, sino cómo es que hasta el día de hoy el problema del indio, que hoy en día sería el campesino, sigue teniendo fuertes repercusiones en el Perú. Ahora, el análisis de la problemática nacional mediante la comprensión de las relaciones de producción prácticamente se va a dar en el esquema económico, que es el primer ensayo. Después vamos a partir por el problema de la tierra, el problema del indio. Los 3 están en conjunto. Hay que comprender a Mariátegui de forma sistemática. Al menos eso es lo que se tiene que hacer cuando uno tiene que estudiar el pensamiento de alguien. Después, ideología y política. Al menos en estos 2 textos vamos a encontrar la matriz para entender cuán certero fue el análisis de Mariátegui. Marx, a ver, vamos a partir un poco con Marx para comprender cuál es la aportación que tiene Mariátegui al pensamiento marxista. ¿Por qué? Aquí el compañero dice, ¿no? El socialismo, pero ¿qué tal buscamos otro? Bueno, el socialismo no es más que acabar con las formas de explotación del hombre por el hombre.
Eso es lo elemental. Y para comprender cómo se acaba la explotación del hombre por el hombre, hay que comprender qué es lo que genera las causas de la explotación de este hombre por los otros hombres. En este sentido, Marx va a plantear el materialismo histórico que Mariátegui lo va a asumir. Y yo quiero citar una parte fundamental de qué consiste específicamente este materialismo histórico. La filosofía del marxismo como sistema científico representa la unidad lógica de la comprensión del mundo materialista científica y del método dialéctico. Toda la doctrina del comunismo científico se asienta en la concepción materialista de la historia y en el análisis dialéctico de sus leyes. Arranca del análisis filosófico de las verdaderas leyes que rigen el desarrollo. Y en efecto, Mariátegui, para comprender el desarrollo y el desenvolvimiento de la sociedad peruana y del problema del indio, tiene que comprender esas leyes, esos mecanismos. El materialismo dialéctico trata de comprender cuáles son las leyes del desarrollo de toda sociedad. Y por eso es que es un análisis objetivo. Mariátegui parte de un problema objetivo, el problema de la tierra. Y Mariátegui aclara y deja en claro todas las demás discusiones sobre el indio que tienen que ver con la educación, con la ética, con la cuestión de la justicia son problemas irrelevantes, porque al fin y al cabo todo ello va a tener que aterrizar en la cuestión de las relaciones de producción que generan las relaciones de vasallaje, dominación, sublevación y esas relaciones que impiden la emancipación del indio. Por eso es que se parte siempre de condiciones materiales más que de condiciones subjetivas, porque comprendiendo las leyes del desarrollo de la sociedad, comprende su desenvolvimiento y cuál es el problema. Entonces, yo voy a citar algunos principios del materialismo histórico para que comprendan cuán grande fue el análisis. En primera instancia, las fuerzas de producción determinan la fisonomía de una sociedad. Y eso queda claro del por qué existen las relaciones de vasallaje, porque existe una economía semifeudal, existe una economía de servidumbre. Entonces, para comprender el problema del Perú, el problema del indio, comprendemos primero la estructura de las relaciones económicas que generan esa servidumbre. Después, la superestructura tiene un carácter de clase. Claro, y esto es evidente. ¿Cuál es el carácter de clase? Tenemos a los latifundistas, tenemos a los gamonales, a los hacendados, que a la vez responden a intereses de un capitalismo extranjero, de un capitalismo inglés, francés, norteamericano. Entonces, eso sigue arrastrando y modificando las relaciones jurídicas, éticas y demás, de todo lo que se quiera hablar del indio. La clase oprimida expresa el cambio del régimen social. Esto es una tesis importante porque para el materialismo histórico, la historia de las ideas es la historia de que las nuevas ideas luchan contra las viejas ideas y las viejas ideas se oponen a esas nuevas ideas. Entonces, Mariátegui parte del entendimiento materialista de que el principal problema es la tierra. Mientras no se solucione la tierra, no se puede hablar de emancipación del indio y tampoco se puede hablar de una construcción de una república peruana. Porque en tal sentido será una república de los que poseen propiedad. Porque al tener propiedad posees las bases necesarias para tener libertad. Esa es una cuestión fundamental que siempre se tiene que recalcar. Bueno, en base a esta introducción, vamos a partir con el desarrollo que va a tener Mariátegui. A ver, todas las tesis sobre el problema indígena que ignora o eluden a este como problema económico-social son otros tantos estériles ejercicios teoréticos, o sea, no sirven para solucionar los problemas. Es más, cuando nosotros nos centramos en otras cuestiones como Aníbal Quijano, que centra el análisis de las razas, a ver, incluso Mariátegui lo dice bien claro. Estos problemas de marginación y de discriminación, estos problemas de clasificación del negro, del chino y del indio, son producto de las relaciones sociales económicas. En tal sentido, discutir sobre qué es el indio, qué es lo que quiere el indio, quiere realmente una república, quiere un socialismo, sirve para que los imperios sigan manteniendo esta relación de desunión. Mariátegui dice bien claro, el indio tiene que buscar su unidad para buscar su emancipación. Pero cuando caemos hoy en día en que los indios tienen que buscar su propio país, su propia raza, su propia cosmovisión, e ignoran las leyes objetivas que mueven la historia, pues esa es una herramienta ideológica para que el indio nunca se emancipe. Entonces, dice Mariátegui, la reivindicación indígena carece de concreción histórica mientras se mantiene en un plano filosófico o cultural. Para adquirirla, esto es, para adquirir la realidad, corporeidad, necesita convertirse en reivindicación económica y política.
pues el marxismo le enseña que los grandes problemas surgen de estas relaciones de producción que reproducen y que se expanden. Otra vez, capitalismo imperialista, relaciones de producción. Eso es lo principal. Aquí, por más de que me digan de que hay que buscar cosmovisiones más allá de la cuestión materialista, lo real y lo fáctico es que no se puede ignorar esta cuestión, incluso en la actualidad. El indio, que hoy en día es conocido como campesino, pues hoy en día carece de nuevos problemas. Es cierto que el indio, mediante la reforma agraria, tuvo tierras, pero es cierto que bajo las reformas del neoliberalismo, hoy en día muchas personas no tienen propiedad. O sea, habría que volver a hacer un análisis sobre el problema de la tierra y entender estas relaciones que aún mantienen al indio oprimido, que aún mantienen al campesino oprimido. Entonces, aquí estaría la principal cuestión. El análisis de Mariátegui, quien menciona que a través del tiempo los que poseen haciendas son los que han acumulado riqueza y los que no poseían propiedad son los que prácticamente acumularon miseria, hasta el día de hoy tiene gran repercusión cuando nosotros, por ejemplo, queremos dar políticas económicas del desarrollo. Y evidentemente aquí tocamos la cuestión científica más que las cuestiones doctrinales de que no, eso es paternalista, eso es occidentalista. Cuando se trata de temas como desarrollo, bienestar, nos basamos en los hallazgos del trabajo científico-filosófico, no de los sesgos de que Mariátegui fue a Italia y nunca comprendió al indio, o de que Marx era alemán y que nunca comprendió al indio, o que no hablaba quechua. Eso como una crítica, ¿no? A ver, el problema étnico, Mariátegui va a criticar dos cosas, que se dice que el problema del indio tiene que ver con la etnia y con la educación. Para Mariátegui eso es falso, y va a hacer una distinción con los chinos y con los negros, y dirá que cuando los negros desarrollaron o estuvieron bajo las relaciones de producción capitalista, pues ahí es donde se rompe esa diferencia entre los blancos y entre los negros, o los chinos o los indios que están en la costa, que están bajo las relaciones de producción capitalista, en este caso basado en la extracción de los minerales. O sea, las relaciones de producción borran esa separación de cholo, indio, negro, blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Porque bajo estas mismas relaciones ambos comienzan a pertenecer dentro de sistemas de vida y comienzan a asimilar las concepciones ideológicas. Ahora, hace una refutación. Problema étnico. ¿Realmente existe una distinción biológica del indio, del negro, del chino? ¿O serán problemas estructurales las que impiden su pleno desarrollo? Ahora, el problema cultural es un problema cultural. ¿De qué depende en última instancia el desarrollo de la cultura? Si entendemos con valores, conocimiento, ciencia. Evidentemente de las condiciones materiales que te permiten pensar. En segundo lugar, problema de la educación. Cuando el gamonal y el hacendado buscaban mantener al indio en la ignorancia, o sea, se puede hablar de problema de la educación cuando las propias relaciones de servidumbre y de vasallaje impedían que los indios tengan la educación necesaria para poder comprender sus necesidades reales. Por eso Mariátegui dice, ¿no? Aquí la burguesía fracasó. La burguesía fracasó porque si nosotros leemos el esquema económico y el libro de ideología y política, menciona el papel importante de los burgueses, el papel importante de los comerciantes, que ellos destruyen las relaciones del feudalismo y crean otras relaciones para crear nuevas necesidades, para aproximarse a las verdaderas necesidades de la humanidad y de su emancipación. Y por eso Mariátegui hace demasiado énfasis en este fracaso que tiene la burguesía en disolver estas relaciones de la semifeudalidad. Pero por más de que exista un proceso republicano, las relaciones de colonialidad se mantienen hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, el Perú sigue siendo un país primario exportador, por lo tanto sigue teniendo los mismos problemas. Problemas para, por ejemplo, producir riqueza. Si un país sigue siendo primario exportador, no tiene la capacidad de transformar la materia. Y si no transforma la materia, no puede subir los salarios. Y si no se suben los salarios, a largo plazo, ¿qué es lo que genera? Otra vez, estas condiciones que impiden el pleno desarrollo de todos los seres humanos. Porque hoy en día, el indio es proletariado, es asalariado. Entonces, para que vean cuán fundamental y certero es el análisis de Mariátegui en el análisis del desarrollo económico. Entonces, hasta aquí ya estamos validando que Mariátegui sí comprende el problema del indio. Todo lo demás es una cuestión secundaria, incluso superficial. Por más de que nos pongamos a examinar sobre la raza, sobre la religión, ok,
Si no tienes un sustento, una base material que permita tu libertad, tu desarrollo, tu progreso, entonces ¿de qué me sirve dar vueltas en la cuestión de la religiosidad? O sea, podré seguir buscando esta cuestión de la religiosidad, pero al fin y al cabo, si quiero mi verdadera emancipación, tendré que hacer una gran transformación o hacer una gran revolución, ¿no? Esa es la cuestión. Una demostración de que el problema es la tierra. Bueno, la tierra es la fuente de la soberanía política. ¿Por qué? Mariátegui hace mucho énfasis. Cuando los indios tienen tierra, tienen las condiciones para participar en la ciudadanía. Porque ya pueden, por ejemplo, hablar de proyectos de urbanidad. Y la urbanización sí es una condición material importante que proyecta a largo plazo cuáles son los ideales que persigue esta sociedad, cómo es que se proyecta. Permite la administración de tu tierra, de tu suelo. Entonces permite, en términos incluso económicos, una producción marginal que te sirve para poder tener un sustento económico. Evidentemente que para Mariátegui no tenemos que reproducir esta lógica capitalista, pero el punto es que aquí estamos demostrando por qué la tierra sí es el principal problema. Al menos en términos objetivos, la cuestión de la tierra sí garantiza en cierta forma la libertad. Depende de otras condiciones, evidentemente. No quiero ser reduccionista, pero el punto es que una persona que no tiene tierra frente a una persona que no tiene, o sea, una persona que tiene propiedad frente a otra que no tiene propiedad, ¿cuál de los dos tiene mayor posibilidad de poder, por ejemplo, ahorrar? Y el ahorro es una variable clave para poder tener mayor consumo y por lo tanto satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y el gran problema con los cuales tendrían que afrontar esta posición indianista es sobre la cuestión de la biopolítica extractivista. Aquí yo traje un buen libro, Cómo vivir tranquilos, biopolítica extractivista y posestallido en los conflictos ecoterritoriales. Y aquí pone ejemplos de cómo comunidades campesinas van perdiendo sus tierras progresivamente porque el Perú sigue enfatizándose en la economía del extractivismo de las minas. Entonces, otra vez, son las relaciones de producción las que van a determinar los procesos del desarrollo social, los procesos de la cuestión política, ideológica. Con este libro nos damos cuenta de que sí, de que siempre será importante y el núcleo de todas las transformaciones y la lucha de todas las reivindicaciones siempre va a girar en este plano económico. ¿Cómo es que pueden solucionar, por ejemplo, esta cuestión de la biopolítica en donde se utilizan diferentes mecanismos para oprimir, quitar tierras, para ideologizar a los campesinos, a las comunidades? ¿Cómo es que se les expropia esta tierra? Evidentemente, esto es porque se responde a una lógica del capitalismo periférico y del capitalismo céntrico. Otro aporte importante que hace Mariátegui. Y bueno, evidentemente, todas estas consecuencias que surgen por estas dinámicas de producción económica, lo que hacen hoy en día, en la actualidad, con el campesino, aparte de convertirlo en asalariado, es convertirlo en un ser para la producción, para el consumo y para el fetichismo. Entonces, otra vez, no pueden negar el pensamiento marxista, no pueden negar el aporte de Mariátegui cuando hoy en día, en la cuestión fáctica, las dinámicas económicas reproducen las contradicciones que Marx ya lo decía en los 3 tomos de El Capital. Y una cuestión última, ¿no? En el plano económico, que es el plano del debate para definir la anatomía y por consiguiente el desarrollo de la humanidad, aquí tendrían que patear pelota con teorías económicas occidentales. O es que desde una visión indianista tienen a su Keynes, tienen a su Marx, tienen a su Smith, no sé, quizás tengan, ¿no? Entonces esa es otra contraargumentación para definir de que no se trata de rechazar paternalismos. Al fin y al cabo, hay principios, leyes, doctrinas que sirven de forma objetiva para determinar la prosperidad y el desarrollo de la humanidad. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Te quedan 6 minutos. 6 minutos. Hay mucho, prácticamente. No, a ver, vamos a finalizar. Bueno, las cuestiones de la actualidad. Mi exposición no solamente se centra en determinar cuán certero estuvo Mariátegui
sobre el problema del indio en el siglo XX, sino que también de comprender el problema del campesino en el siglo XXI. Tal y como yo los sustenté. Hoy en día el campesino es proletariado, hombre dominado y explotado por la lógica del capital. La educación es instrumento para la reproducción del sistema enajenador. La cultura es cultura para el consumo, la producción y el fetiche. La sindicalización es cada vez más menguada por políticas neoliberales, cuestiones fácticas que suceden y que Mariátegui ya abogaba en sus principios para el socialismo peruano. Lo que él abogaba era para luchas prácticas. Por ejemplo, la jornada de las 7 horas. Por ejemplo, que se eliminen los trabajos forzados y que se eliminen los trabajos que no tienen remuneración. Otra cuestión, que se tenga derecho a la sindicalización. Otra cuestión, que exista seguro contra los trabajos de alto riesgo. O sea, en estas cuestiones prácticas, para ir emancipando progresivamente la opresión del indio, vemos que Mariátegui acertó, porque comprendió la necesidad histórica de esos pueblos. Evidentemente que él apostaba por la revolución socialista, porque esa era la tendencia del momento. O bien una economía que gira en torno a la acumulación del capital, o bien una economía que gira en torno al desarrollo de la humanidad. Esa es la gran disyuntiva que hasta el día de hoy se sigue discutiéndose, ¿no? Y yo quisiera finalizar con esto. El indio, hoy en día, o el campesino, o los indianistas, ¿buscan emancipar solo a los indios? Esa es una cuestión importante, porque esto me recuerda a la cuestión judía. Marx hace una crítica justamente a los judíos, que ellos se sentían discriminados, marginados, porque en Alemania había la religión cristiana, católica, y que no existían las mismas garantías constitucionales para los judíos. O sea, es casi similar al caso de los indios, que se sienten marginados, que no se sienten parte de esta nación, que no se sienten parte de esta civilización y que quieren independizarse, que quieren su propia república, ¿no? Que quieren sus propios valores. Y Marx dice, ¿no? O sea, no se trata de la emancipación de un grupo social o un grupo étnico, se trata de la emancipación de toda la humanidad. Por eso, para Mariátegui, lo importante del indio era que adquiera la conciencia del proletariado, porque es el proletariado el que entiende las consecuencias últimas de la reproducción capitalista. Entiende que los salarios decrecen, entiende que el desempleo incrementa, entiende que la contaminación se expande, entiende que la explotación laboral se mantiene. Entonces, para Mariátegui era importante que el campesino adquiera esta conciencia del trabajador para que pase de tener la conciencia de alguien que está sublevado a relaciones semifeudales, a alguien que ya está bajo las relaciones de dominación capitalista en sus etapas más desarrolladas. Y para él lo importante era que el campesino, el indio y el trabajador adquieran justamente esta unidad para que busquen una transformación de la sociedad, para que busquen una verdadera emancipación mediante la disolución de las contradicciones que se generan por las relaciones de producción económica. Y en este sentido, el marxismo es superior al indianismo, porque el marxismo sí piensa en la humanidad entera, porque su premisa es que el capitalismo se expande. Como el capitalismo se expande, lo que hace es dominar, subyugar a todas las culturas que aún no están bajo esa lógica, porque hay una necesidad interna de que el capitalismo necesita expandirse. Por lo tanto, lo que hace es ir transformando estos modos de vida, estos sistemas, para convertirlos en su lógica cultural de acumulación, competencia, privatización, ¿no? Entonces, los marxistas sí consideramos que la solución es objetiva: acabar con el modo de producción capitalista que tiene sus propias contradicciones internas para liberar a toda la humanidad, que en un 99% serían todos los proletariados. El indio hoy en día en el Perú antes era explotado, hoy en día también es explotador, porque el indio hoy en día también es burgués, tiene sus empresas en donde tiene trabajo asalariado. Por un lado, hay indios que son informales, hay indios que son asalariados. O sea, al final, el modo de producción capitalista se desarrolló y el capitalismo periférico en el Perú hizo de la condición del indio que pasase de relaciones de semifeudalismo a relaciones de dominación capitalista, pero con las mismas relaciones de producción, en donde seguimos hoy en día siendo seres para la producción, seres para la explotación, y en donde solo los que poseen ciertos capitales pueden garantizar al menos un poco de desarrollo. Gracias.